Bueno, se nos va la sonrisa en este punto porque tenemos que hablar del impuesto a las ganancias, el impuesto al trabajo, o sea, lo que vos pagás por trabajar, algo completamente irrisorio que además acá de esta pandemia, los salarios obviamente valen menos por la cantidad de inflación que tiene la Argentina desde hace ya varios tiempo, entonces verdaderamente es ¿cuánto nos van a sacar a partir del 1 de enero, no? Claro, es 35% lo que va a aumentar, digamos, el nuevo número a partir de este año, el año que viene, mejor dicho, el 2021. No hay modificación durante el año, es decir, este 35% de aumento. El tema es la paritaria, sí, Nico, ¿no? tal cual. Después, generalmente, cuando uno tiene la paritaria, vuelve a igualar, digamos, ¿no? 74.800 pesos los solteros, digamos, que no tienen ningún tipo de descarga tributaria, y 98.000 las personas que cobran neto con hijos, ¿no? Con hijos, exactamente. Sí. Bueno, pero tenemos ya en comunicación a alguien que nos va a explicar un poco más. A explicar un poquito más, realmente. Velarde, ¿cómo le va? Buenos días. Nico, Abigail, lo saludamos. ¿Cómo anda? Juan, no estaría escuchándote. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, un placer hablar con ustedes. Bueno, ahí teníamos con Nico distintas dudas y me imagino que también la gente que nos está viendo, nuestros amigos están también dudosos porque viene este tema que no sabemos qué es lo que va a pasar a partir del 1 de enero, porque a ver, hay muchos sindicatos, mucha paritaria que se cierra el año que viene y ahí ¿qué va a pasar? ¿Cuánto le van a sacar al laburante del impuesto a las ganancias? ¿Cuánto va a pagar? Mira, en realidad, como bien decían ustedes, más o menos para el soltero va a empezar a pagar impuesto a la ganancia a partir de 75.000 y ahí depende cuánto gane, es lo que va a pagar. Y para una persona que tiene 2 hijos y un grupo familiar con 2 hijos, digamos, a partir de los 100.000. Pero yo ahí te quería corregir algo, digamos. El impuesto a las ganancias, mal llamado a las ganancias en la Argentina, porque es impuesto a los ingresos, sí, y en la Argentina y en el mundo, que se le cobra tanto a las personas, los trabajadores, como a las empresas, en realidad es un impuesto progresivo, es uno de los impuestos que es más progresivos dentro del sistema tributario argentino y del mundo. El problema que tenemos es que la Argentina tiene una concentración de ingresos muy grande y los ricos en general tienen un montón de formas de evitar pagar impuestos. Fíjate que ahora le están tratando de cobrar un impuesto a las 10.000 personas más ricas de la Argentina y les cuesta cobrarlo. Imagínate lo que le cuesta tratar de descubrir las ganancias de las personas que más ganan en la Argentina. Entonces, los que ganan mucho, sean multinacionales o grandes empresas, o ricos, pagan poco y nada de impuesto a las ganancias, porque además la FIP muchas veces tiene problemas políticos para meterse con esas personas o empresas a cobrarle, y los pobres, que ya llegan al 45%, pongámosle, de la Argentina, tampoco pueden pagar ganancias. Claro, lo que pasa es que... ¿Con qué? No tiene sentido pensar en que lo paguen. Entonces te queda concentrado toda la presión sobre las pymes y la clase media. Claro, el problema es ese, Juan, porque estamos hablando de 74.000 pesos. Sí, redondimos para abajo, 74.000 pesos, son 74.810, ponele, 75, redondimos ahí. Pero la canasta básica, estamos hablando, la canasta para una familia tipo, está en 50.000 pesos. O sea, para vos no ser pobre, necesitas... Además, estos valores que estamos tomando son los que se toman para el 2021, claro. Esto que estábamos hablando. Y la canasta, más o menos, para ser un tanto generoso en promedio el año que viene, no va a estar en 50.000, sino que va a estar en 60.000. Bueno, peor todavía. O sea, claro, peor todavía. Te voy a contar otra cosa. El 60% de la gente en la Argentina, de los ocupados, no de los desocupados y ocupados, el 60% de los ocupados en la Argentina gana en promedio menos de 30.000 pesos. Bueno. Lo cual es un número impactante. Claro. Entonces, claro. El problema que tenemos es que el salario real es muy bajo en la Argentina, no que hay impuesto a la ganancia, porque si no entramos en la trampa de derogamos el impuesto a la ganancia o que no paguen impuesto a la ganancia los trabajadores porque no es ganancia. Este es un impuesto a los ingresos que cobran todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es que los ricos y las grandes empresas y las multinacionales paguen para que la clase media pague menos. Y porque para convengamos que no es un alto sueldo, 74.000 pesos o 100.000 pesos para el costo alto que tiene la Argentina de supervivencia, y que además también no es un sueldo como para que vos le digas, bueno, a ver, pagá, no sé, 10 lucas de ganancia, pagalo, porque es así. No, la verdad que no. No, vos pensás que hasta 75.000 un soltero no paga nada. Para que pague 10.000 tiene que ganar bastante más de 75.000. Y el tema que tenés no es un sueldo alto desde el punto de vista del costo de la canasta. Estamos totalmente de acuerdo. Pero desde el punto de vista de la distribución del ingreso, o de lo que la gana la gente en la Argentina,
es un sueldo relativamente alto, lo cual parece una locura porque está apenas por encima de la canasta básica. Por eso te decía, ¿cómo se arma el parámetro, no? Sí. ¿Cómo se arma ese parámetro? Lo que pasa es que si a un sueldo, Juan, de 74.000... el parámetro, mirá, todos los años, antes había una discusión cada año de cuánto se subía el mínimo no imponible, que es esto que estamos viendo ahora. Sí. Hasta que en un momento dado se discutió ponerle una cláusula de ajuste anual para no tener que estar todos los años discutiendo eternamente. Y la cláusula tiene que ver con cuánto subieron los salarios, que es este 35% que acaba de subir y que es para cómo se toman las retenciones del año que viene. Pero, digamos, lo que tenés que tener en cuenta es que también las empresas deberían pagar impuesto a la ganancia. Claro. Si vos tenés una serie de manganetas, digamos, para que las empresas no paguen impuesto a la ganancia, sobre todo las muy grandes, obviamente la presión va a recaer siempre sobre la clase media. Los pobres no pueden pagar, los ricos no pagan, las multinacionales tampoco, tenés un problema. Y si vos decís, no, deroguémoslo, o como dijo Macri, yo voy a hacer que la gente no pague ganancias. Bueno, un montón de gente con Macri dejó de pagar ganancias porque le reventaron el salario real. Igual, en los números, con el gobierno de Macri eran más las personas que pagaban ganancias, ¿no? Digamos, su promesa estuvo lejos de cumplirla cuando decía, en mi gobierno un trabajador no va a pagar ganancias, después se duplicó las personas que pagaron ganancias en ese tiempo, digamos, porque nunca actualizaba el valor. Lo que te quería decir, Juan, también que, por ejemplo, un sueldo para un soltero de 74.000, 75.000 pesos, que mayormente hoy un soltero paga mayormente alquiler o es complicado ingresar a una vivienda, tema de expensas y demás, digo, se la corta mucho ese salario, ¿no? Hoy por eso, digo, coincido con vos, en lo que es el promedio de los sueldos de 30.000 pesos, el que gana 74.000 es mucho, pero a su vez, digamos, por la economía argentina que tenemos, y esto de tener que pagar alquiler y expensas y otros gastos, termina siendo, digamos, un sueldo normal. Por eso, estamos de acuerdo en que esto no es un impuesto a los grandes beneficios. El nombre de impuesto a la ganancia es el que está mal. Hay que cambiarlo y volverlo a poner impuesto a los ingresos o a los réditos como era originalmente y no impuesto a las ganancias, porque eso es lo que genera una distorsión. Sí. Ahora, si el gobierno le está cobrando impuesto a la ganancia a gente que gana 100.000, 120, 80 o 90 para darle a los que ganan 0 o 10.000, entonces es un impuesto progresivo, nos guste o no. Ahora, que tenemos que subir los salarios reales y para que la gente esté mejor en general, está fuera de discusión. Lo que no podemos hacer es decir, deroguemos el impuesto a la ganancia porque los que tienen 80.000 en realidad no ganan plata. Bueno, comparado con el 60% de la población ganan mucha plata. El problema que tenemos es un problema de haber destruido el salario real en los últimos 4 o 5 años. Bueno, pero en el gobierno macrista y en la pandemia. Pero ¿cuál sería entonces la solución, Juan? Porque nosotros decimos, tenemos este problema, que es haber destruido el salario. Entonces, decimos, el problema de la Argentina es que el costo de vida es muy alto, no que el sueldo por ahí de 75.000 pesos es bajo, no, es alto, pero la realidad es que tiene un costo de vida la persona muy alta. O sea, tenemos en cuenta la situación económica. ¿Cuál es la solución? Bueno, como te decía antes, hay un montón de artillería de medidas que podría tomar la FIP en base a las cosas que ya tiene la ley y en base a cosas que podría mandar el gobierno como proyectos de ley para desarmar la forma en que los que tendrían que pagar impuestos y tienen mucho dinero, mucho más que 75.000 o 100.000 pesos de ingreso, empiecen a pagar. Y lo mismo para las grandes empresas. Claro. Y en la medida que empiecen a pagar los que más tienen, uno podría ir subiendo ese mínimo no imponible mucho más. Ahí está. Porque diría, tengo la misma recaudación, pero están pagando los que deberían pagar. Claro. Y al mismo tiempo trabajar sobre el costo de la canasta básica. Claro, y no el laburante. Hay un montón de monopolio. Y no el laburante de clase media, no la pyme que ya viene recontra vapuleada entre el macrismo, la pandemia y demás, y darle un poquito de respiro, ¿no? Totalmente de acuerdo. La carga está demasiado concentrada en los sectores medios. Eso como está fuera de discusión. Lo que pasa es que la solución no es ni derogarlo, ni hacerlo desaparecer, ni bajar abruptamente la recaudación de uno de los mejores impuestos que hay desde el punto de vista de lo progresivo. Peor es subir el impuesto al IVA. Y que todo el mundo que compra alimentos esté pagando más IVA. Bueno, de hecho, están pagando IVA hasta los que ya casi no tienen ni siquiera recursos. Están pagando la misma cantidad de IVA que cualquier otra persona. Que el empresario... Ahí tenés que tener cuidado de no rebajar el IVA en esas cosas que se convierta en ganancia de las empresas porque son monopólicas o oligopólicas, que es lo que pasó durante el macrismo. Bajó el IVA y los precios no solamente no bajaron, sino que subieron. Claro, tal cual. Gracias, Juan. Por favor, un abrazo grande.